Voces y memoria contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Para construir la memoria de la violencia en contra de las mujeres en México, debemos darle paso a las voces de las resistencias, de las constructoras de paz de nuevos caminos y de quienes transforman con sus acciones las vidas de otras mujeres. Algunas de ellas se han sumado a las acciones en colectivas con iniciativas transformadoras para erradicar la violencia contra las mujeres, pero también para sanar, recomenzar y dar una oportunidad a quienes no la tuvieron en otro momento. Estas mujeres suplen funciones del Estado mexicano y cada año siguen también en la resistencia por continuar con su trabajo cotidiano y no desistir ante el panorama de la violencia que se vive en México contra niñas, adolescentes y mujeres. Nos acompaña Wendy Figueroa Morales, psicóloga feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Y también estará dando su opinión Marina Reina Aguilar, quien es feminista y activista e integrante de la Red Nacional de Alertistas. Pues bueno, importante esto que decías, las violencias contra las mujeres son estructurales y sistémicas. Y empiezan con violencias cotidianas que el Estado, que la sociedad ha naturalizado, ha justificado y que pues son la antesala del feminicidio y que eso es importante nombrarlo. Efectivamente son más de 11 mujeres asesinadas al día, pero hay otras violencias que es necesario visualizarlas, nombrarlas y que nos llevan a estar en un estado de emergencia. Yo miro a nuestro país llegando a este 25N en un estado de emergencia nacional donde todo el país está en alerta de violencia de género, donde hay desapariciones, donde hay violencias contra las mujeres en los espacios públicos, privados, cibernéticos, donde la casa no es un lugar seguro y donde seguimos escuchando discursos gubernamentales donde se ha disminuido la violencia. Y lamentablemente, pues esta es una deuda histórica, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, pero que sí le toca al gobierno en turno atenderla, nombrarla, porque lo que no se nombra no existe. En el tema de presupuesto, nos hemos dado cuenta que el legislativo nunca escuchó al movimiento amplio de mujeres para hacer visible que no hay un presupuesto garante para el 2024. Y por supuesto que llegamos con la digna rabia a este 25N, como cada año, para exigir justicia, garantía de derechos humanos, y hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos. Llegamos insistiendo y nombrando lo que el patriarcado, que está por supuesto en el Estado y en las autoridades, quiere cubrir, que es que no pasa nada, y entre ellas está la omisión y la impunidad. Colocas temas muy importantes, Wendy, es decir, si hay alguien que está en territorio de manera permanente, tocando el dolor y significan las violencias, los distintos tipos de violencia contra mujeres y niñas, pues es la Red Nacional de Refugio, que hay que decirlo, está en todo el país, está abriendo las puertas todos los días. Ahí no hay descanso, no hay vacaciones, no hay días festivos, puentes, nada, porque las mujeres y las niñas requieren esa atención. Y es precisamente la Red Nacional de Refugios, Wendy, quien ha estado y tiene esa radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Y pensando precisamente en una entidad federativa que la tenemos muy cerca de la Ciudad de México, que es el Estado de México, que hay que decir fue la primera entidad en la cual las feministas intentaron hacer efectiva la alerta por violencia de género y donde las resistencias estuvieron a todo lo que daba para que esto no ocurriera. Finalmente se logró. Y ahí empieza una historia también distinta en nuestro país, que es hacer uso de una herramienta como es la alerta por violencia de género en las entidades federativas. En este caso, en el Estado de México, y tú lo conoces muy bien porque ahí también está la Red Nacional de Refugios. ¿Cuál es el balance que haces en esta entidad que tiene el signo de haber sido la primera en rechazar este instrumento? Y después se logró, pero de entrada, resistencias. Es igual de alarmante que Lucía, efectivamente sigue habiendo una resistencia, el Estado de México está en la periferia, hay violencias cruzadas impresionante donde se sigue invisibilizando, donde, bueno, siempre que hay un cambio de gobierno hay esperanza,
Pero lo hemos dicho, el ser mujer no implica un cambio en las políticas públicas. El ser mujer no implica que no tengas una mirada patriarcal, vertical. Y bueno, exigiríamos que efectivamente este Estado de México, que realmente el crimen organizado está apropiándose de ese espacio, las mujeres de verdad no tienen espacios seguros para transitar. Las colectivas feministas, como bien lo dices, en todo México, pero en el Estado de México, hicieron un gran trabajo para poder hacer visible la alerta que vivían las mujeres en el territorio y hoy día sigue existiendo. Hay desigualdades, discriminaciones a las que se enfrentan las compañeras en el Estado de México y sus voces no son escuchadas, pero además el movimiento del Estado de México ha sido muy criminalizado. Si bien este gobierno ha criminalizado a las feministas, el movimiento de mujeres, en el Estado de México siguen existiendo muchas compañeras que en esta exigencia han sido detenidas, que están detenidas injustamente. Entonces, bueno, el Estado de México es una radiografía de lo que pasa en muchos otros países, pero que sin duda sigue siendo esa deuda de todos los gobiernos y de todos los partidos que han invisibilizado las violencias machistas y que se han sumado a la corrupción, porque eso es lo que está pasando en el Estado de México. Entonces, es lamentable, pero el reconocimiento a las compañeras que han acuerpado con su propio historia, su propia experiencia para que otras puedan estar en bienestar, pero ha sido un tema bastante complicado y sigue existiendo. Y precisamente lograr que este instrumento que da la Ley General de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, que es la alerta por violencia de género, que realmente funcione, que se entienda lo que esto significa, pues ha surgido a lo largo y ancho del territorio nacional esta red de alertistas, de la cual también, Marina Reina Aguilar, formas parte. ¿Qué ha pasado? Yo te preguntaría, ustedes que se han reunido, que han visto cómo o no funciona la alerta por violencia de género en las entidades federativas, ¿cuál sería, Marina, tu balance que hacen como Red Nacional de Alertistas? ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Qué retos tenemos enfrente, pese a la emergencia nacional, que ya lo decía Wendy Figueroa, que está viviendo este país, en donde la vida de las mujeres corre peligro todos los días? Justamente la Red Nacional de Alertistas nos acuerpamos por una necesidad, esta necesidad de poder conjuntar esfuerzos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, donde algunas de nosotras participamos en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios para el seguimiento de las alertas en los estados donde están declaradas. En este sentido, hasta ahorita tenemos 26 alertas declaradas en 23 estados de la República, de los cuales 23 son por violencia feminicida, 2 por agravio comparado y 1 por desaparición. 25 alertas han sido declaradas por la CONAVIM y 1 declarada por el Estado del Gobierno de la Ciudad de México. Lo que observamos es un mecanismo sumamente importante que aglutina al conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, y estas deben ser integrales, de carácter emergente y también temporales, porque no queremos alertas eternas, sino que tienen que responder a las necesidades de carácter emergente. Nosotras esperamos acciones inmediatas, urgentes, porque así fue diseñado este mecanismo. Sin embargo, no vemos avances significativos. En la operación tenemos alertas que fueron declaradas, por ejemplo, la del Estado de México el 31 de junio del 2015, hace 8 años. Este estado tiene 2 alertas, siendo el primero a nivel nacional a quien se le decretó, y así otros estados como el de Guerrero, que también tiene 2 alertas, una por violencia feminicida y otro por agravio comparado. Las organizaciones somos quienes hemos visibilizado en la agenda pública esta problemática, esta vulneración a los derechos humanos de manera territorial. Recordemos que la alerta es territorial y que se observa en ciertas zonas, en ciertos municipios, y es ahí donde se declara y es ahí donde queremos que se hagan estas acciones emergentes de manera conjunta, la Federación, el Estado y los municipios.
Es un problema donde principalmente los primeros respondientes son los municipios y que de manera articulada para atender este fenómeno tendrían que actuar coordinadamente los 3 niveles de gobierno para la no repetición. Recordemos que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía. En este caso, de las mujeres y niñas. El Estado en sus 3 niveles de gobierno tienen que atender esta emergencia que se hace visible a través de este mecanismo que se deriva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a las leyes locales homologadas en los estados que tienen que atender. A unas instancias les toca la prevención, a otras la atención, a otras la sanción y a todas la erradicación. En este sentido, cada quien tendría que estar asumiendo su responsabilidad por mandato de ley, además de que se han etiquetado también recursos para coadyuvar con el cumplimiento de las medidas decretadas en las alertas. Así, las autoridades locales tienen que responder y hacer un ajuste en sus presupuestos para atender esta emergencia. Aunado a esto, la Federación ha etiquetado presupuesto adicional para los estados a través de una convocatoria. Pero, ¿qué ha pasado? No le dan seguimiento desde las instancias que autorizan estos recursos. Voy a poner un ejemplo. En Guerrero, se han autorizado desde que se declara la primera alerta hasta la fecha 112 millones de pesos entre la Federación y el Estado. Y como resultado, en la primera alerta, ninguna medida se ha cumplido. En la segunda, solamente una. Y esta no requirió recurso alguno para su cumplimiento. Al ejercicio del presupuesto, no se les da seguimiento y con ello no se garantizan su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que tampoco se aplican medidas de sanción a quienes no dan buen resultado, porque los recursos se autorizan para que se dé cumplimiento a estas medidas y que de manera coordinada las instancias a nivel estatal también tienen que hacer lo propio, para que en el informe que rindan puedan decir que se ha avanzado. Sin embargo, el resultado final es que no hay avances, no hay cumplimiento de las medidas. Y esto no quiere decir que la alerta de violencia de género como mecanismo de protección de la vida, la seguridad y la libertad sean malas, sino que es como lo están aplicando, como lo están interpretando quienes están obligadas a dar cumplimiento. La violencia en contra de las mujeres se incrementa a nivel mundial. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así lo decretó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Cabe mencionar que se adoptó la Resolución 54/134, en la que define a la violencia como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que resulte en un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en contra de las mujeres, asimismo como las amenazas, la coacción o la privación de la libertad que sean producidas en la vida pública o privada. Además, en dicha asamblea se externó que era necesaria una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda la violencia contra el género femenino en todas sus formas, y que los estados y las comunidades internacionales debían comprometerse a atender de manera inmediata y eficiente dicho tema. Pero, ¿cuál es el antecedente? Dicha fecha se propuso en 1981 por el movimiento feminista, cuando se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en Bogotá y se estableció el 17 de diciembre de 1999 en memoria de las hermanas Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes murieron asesinadas durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana en 1960 debido a su activismo político.
Fue en 1991 que se comenzó la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres. En dicho evento propusieron actividades que fomentaran la erradicación contra la violencia de género desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, fecha que conmemora el Día de los Derechos Humanos. En México existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Se creó con el objetivo de coordinar a la Federación, entidades federativas, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios para las modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que propicie su desarrollo y bienestar de la mano de los principios de igualdad y de no discriminación, así como para acreditar las democracias, el desarrollo integral y sustentable que refuerce la soberanía y el régimen democrático señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha ley encontramos los principios rectores que garantizan el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales. Son los siguientes. 1. La igualación jurídica entre la mujer y el hombre. 2. El respeto a la dignidad humana de las mujeres. 3. La no discriminación. Y 4. La libertad de las mujeres. También enlista los tipos de violencia que son la violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Sus modalidades son la violencia familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y feminicida. Hay en el país 26 alertas, 23 por violencia feminicida, 2 por agravio comparado y 1 por desaparición de mujeres y niñas. Wendy, ustedes como Red Nacional de Refugio que están, insisto, en todo el territorio nacional, ¿cuáles han sido las dificultades que ustedes han detectado para que este instrumento que es precisamente la alerta por violencia de género sea efectiva, realmente sea temporal y podamos hablar de un antes y un después para las mujeres, las niñas, tomando en consideración todo lo que tú ya nos decías de esta estructura que permite que las violencias estén frente a las mujeres? ¿Qué han encontrado ustedes, Wendy Figueroa? Lo que hemos encontrado es que, como bien, además de la no aplicación, tiene que ver con la no evaluación y seguimiento de lo que se supone cada estado que tiene alerta de violencia de género tiene que implementar. Hemos escuchado muchos cuestionamientos de si las alertas de violencia de género deben de existir o se deben de eliminar. Me parece que son mecanismos sumamente importantes que marca la ley junto con las órdenes de protección y los refugios. Son de los 3 mecanismos que hablan para prevenir las violencias contra las mujeres. Y no es un tema de eliminarlos, es un tema de fortalecerlos. Y en ese fortalecimiento implica indispensablemente que haya una evaluación de qué están haciendo cada uno de los estados y por qué no está funcionando. Evidentemente, quienes estamos en el territorio sabemos porque carecen de una perspectiva de derechos humanos. Ya no voy a hablar de una perspectiva feminista porque eso sería maravilloso, aunque México dice que tiene una política exterior feminista, yo la verdad es que no la veo, pero pensemos que por lo menos tendrá que tener una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de igualdad y reconocer, que Lucía, que sí hay un problema. México tiene un grave conflicto con reconocer la realidad que vivimos y nosotras en el feminismo sabemos que reconocer la memoria histórica te permite evitar pues repeticiones de errores, de omisiones, de impunidades y bueno, pues los estados, y Marina lo sabe, donde hay alerta de violencia de género, se sigue pues queriendo maquillar la situación, incluso parece que es algo negativo tener una alerta de violencia de género, y yo lo pensaría como algo contrario. Si un estado implementara la alerta de violencia de género, estuviera declarada, sería reconocer que hay un problema estructural y sistémico que nos toca a todas las personas y a todos los sectores atenderlo. Entonces, yo creo que una gran deficiencia es no hay evaluación, no hay seguimiento y tampoco hay presupuesto. O sea, yo insisto, si no hay un presupuesto en las políticas públicas garante, progresivo, pues no se puede hacer mucho. Entonces, pensemos cuáles son los presupuestos que están etiquetados a nivel federal, cuáles a nivel estatal y municipal, y realmente se invierte muy poquito en temas de mujeres. Sabemos y lo hemos analizado diferentes organizaciones, entre ellas Fundar, la Red Nacional de Refugios, otras organizaciones, que el anexo 13, que es donde tendría que haber presupuesto garante para la igualdad, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres en todas las edades y etapas de vida, no existe. De hecho, está súper recortado. Entonces, ¿cómo está debilitándose estos programas que se transmiten y se transforman en políticas públicas, pero que no son efectivas porque hay una carencia de presupuesto?
Y no solamente hablo de también la falta de capacitación que tienen quienes operan las alertas en violencia de género. Sigue habiendo esta cultura patriarcal, esta cultura de naturalizar las violencias y de seguir teniendo esta complicidad. Entonces también uno de los obstáculos que vemos es el pacto patriarcal que se sigue presentando con quien opera, quienes están al frente de y tendrían la obligación de ejercer esta política pública que no existe. Entonces, sigue siendo un problema estructural y sistémico donde está atravesado y permeado pues el patriarcado y un sistema totalmente vertical que no pone en el centro a las mujeres, niñas y adolescentes. Wendy Figueroa, tú señalas que no se está operando con efectividad la alerta. Para que nuestra audiencia pueda entender un ejemplo de lo que sí tendrían que hacer estas autoridades si tuvieran, en el hipotético caso de que tuvieran el recurso necesario, el presupuesto necesario para poder aplicar, porque bueno, tampoco es que no haya dinero, no hay lo suficiente, pero hay. Marina decía 112 millones no es cualquier cosa. ¿Qué tendría que hacer la autoridad para hacer efectivo esos cambios que se requieren con la alerta, para que podamos irla entendiendo más en concreto, mi querida Wendy? Claro que sí, lo que se utiliza con ese recurso es para hacer propaganda, para hacer carteles, para hacer difusión, pero es una difusión que no va acompañada de una intervención y de políticas, por ejemplo, de seguridad para las mujeres. ¿Cuáles hemos encontrado nosotras con las mujeres que acompañamos en la Red Nacional de Refugios? Se habla de espacios seguros, pero resulta que el botón de pánico no sirve, o sea, no es funcional, no está en funcionamiento. Por ejemplo, de estos senderos seguros donde se supone que hay alumbramiento, donde se supone que pusieron estos postes para que tú toques y haya una alerta, muchos de ellos no son funcionales, no sirven. A eso me refiero que no hay un seguimiento. Se habla en algunos estados, se han entregado, por ejemplo, pulseras o chip para su celular para que ellas puedan tocar ante una situación de riesgo. El punto es que no se considera la realidad en México, que no todas las mujeres tienen acceso a la tecnología inteligente que puedan tener en su celular este mecanismo, o no todas tienen dinero para poderse conectar a una red que tengan siempre pública, ¿no? Entonces, son estas acciones que, lo hemos dicho, pueden tener buenas intenciones y pueden ser importantes y trascendentes, pero si no ves el contexto y lo que se requiere invertir para que realmente haya una acción afirmativa integral, pues entonces se vuelve incluso una situación de riesgo. Las policías que se llaman policías violetas, policías rosas, pues son muy pocas patrullas que son específicamente para atender a las mujeres y muchas de esas patrullas, en el caso, por ejemplo, de Tlaxcala, son operadas por hombres. Ahí hay una incongruencia. Son patrullas rosas donde se supone que hay un acompañamiento para mujeres especializado en perspectiva de género, pero muchas de esas patrullas que son insuficientes, o sea, ni siquiera del 10% de todas las patrullas que hay, pues están operadas también por hombres. Esas son de las acciones que se tendrían que garantizar y que se pueden hacer si realmente identificamos que es una alerta de violencia de género con perspectiva precisamente de derechos y de igualdad. Estos son algunos de los ejemplos o talleres que se hacen, querida Lucía, donde solamente se distribuye información, pero cuando se van a esos lugares ya no están atendiendo porque el horario de atención es hasta las 4 de la tarde, porque como bien lo decías, no están 24 horas. Las mujeres se tienen que estar esperando y eso es una revictimización. Entonces, si no hay una atención 24/7 porque las violencias no tienen fecha de caducidad ni tiempo en que se presenten, pues es nuevamente una revictimización. Esas son de las acciones que me parecen que tendrían que cambiarse y pueden cambiarse si ponemos en el centro a las mujeres y su contexto y lo que sucede en el día a día. Tú has hablado hasta ahora, digamos, de dos rubros. Uno que es la reacción así, ante la violencia, oprime el botón o tienes un chip que, ya lo has señalado, no necesariamente funcionan al 100. Has hablado de la atención, pero un rubro importante que me gustaría que pudieras aterrizar, que tiene que ver con la prevención. Volviendo a esta idea de la alerta, es decir, hay 3 niveles en los que la alerta tiene que funcionar. Tú lo señalabas muy bien también. ¿Qué tipo de acciones tendría que estar haciendo en ese municipio, en esa entidad, como puede ser el Estado de México, para desdibujar, romper estas condiciones estructurales que permiten que la violencia se repita? Porque tú puedes seguir atendiendo más y más mujeres, pero eso no es la intención. Hay que atender a todas las que necesitan, pero ¿cómo evitas que se siga reproduciendo
los espacios violentos contra las mujeres, el tema de la alerta es para poder garantizar, como bien lo dice la ley, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué acciones tendría que hacer la autoridad que le tocara operar una alerta por violencia de género para darle la vuelta a esas condiciones estructurales y superarlas? Hablar de prevención implica hablar de un cambio estructural, implica efectivamente incorporar en todos los niveles de ese municipio, de ese estado, acciones que garanticen la seguridad de las mujeres. Y esto tiene que ver con campañas que honestamente, y lo hemos analizado, que realizan los gobiernos que son terroríficas, que siguen reproduciendo estos roles estereotipados, que siguen culpabilizando a las mujeres. Necesita haber una coeducación a través de medios de comunicación, a través de las propias instituciones a las cuales te acercas. Yo creo que algo que es sumamente importante y que es muy sencillo, pero cuesta mucho cuando estamos hablando de una cultura patriarcal, es creer en las mujeres. Y ahí es el inicio del acceso a la justicia y es donde las mujeres pueden empezar a prevenir situaciones de riesgo. La información da poder. ¿Qué tienen que hacer? Pues tan sencillo que ya Lucía, como cuando se va a levantar una orden, cuando se va a hacer una denuncia, que les informen a las mujeres. Es algo tan sencillo, pero no se les informa que ellas tienen derecho a un refugio, por ejemplo, que ellas tienen derecho a un espacio de protección. Y tenemos casos de mujeres que nos dicen, si yo hubiese sabido, no hubiese tenido este ataque con ácido, no hubiera tenido esta situación. Esto es algo que se tendría que incorporar. Parte de la prevención es informar, obviamente desde una mirada de derechos humanos, de igualdad, de género, y esta información tendrá que estar permeada en todos los niveles. Vemos una carencia en la currículum que no solamente le corresponde a nivel federal, sino también las acciones que se hacen en las fechas específicas, como la participación activa de la ciudadanía para apropiarse de los espacios. No hay un consejo o no hay participación ciudadana donde se convoque a que realmente ellas mismas, las mujeres, niñas y adolescentes que transitan por ese espacio, puedan proponer qué les hace sentir seguras. Creo que una falla muy importante de este gobierno en particular es que no habla de democracia ni mucho menos la practica, donde no hay la inclusión de estas voces. Hablar de prevención es crear estrategias, pero desde las voces quienes están transitando en ese territorio. Mientras no esté la participación, se van a seguir haciendo cosas desde un escritorio, sin mirar las realidades y sin poner en el centro, porque yo puedo pensar en algunas acciones a nivel nacional, pero ¿qué requiere esa mujer que está en Chiapas, esa mujer que está en Puebla, esa mujer que está en la frontera? Eso para que ellas se sientan seguras, que puedan caminar libres, como decimos en la marcha, y sin miedo. Ellas nos los tienen que decir y la pregunta es, ¿cuántas consultas ciudadanas existen? No existe esa participación real y efectiva y creo que ahí es donde está una parte importante para prevenir desde una participación y por supuesto desde la corresponsabilidad que le toca al Estado y a los actores que lo conformamos. Wendy Figueroa, hablábamos hace unos minutos de lo que hay que hacer y tú lo ponías en concreto. Tú decías, para empezar hay que creerle a las mujeres. Y si se van a hacer campañas o si se van a tomar acciones, hay que escucharlas. Hay que saber qué necesitan las mujeres. Y yo te pregunto, ¿qué necesitan las mujeres en este país para poder vivir libres de violencia? Insisto, necesitamos que nuestra voz se escuche. Es uno de los derechos que se nos ha negado históricamente, el hacer uso de nuestra voz. Protestar es un derecho, es algo legítimo, por eso es que apropiamos estos espacios públicos. También hay quienes marchamos virtualmente cuando no podemos ir a las calles. Las mujeres necesitan realmente un sistema integral de justicia que sea creíble, que les crea, que las reconozca como sujetas de derecho. No necesitamos a alguien que nos diga qué hacer, cómo hacerlo. Necesitamos que haya todo un cambio en esta estructura de los mensajes. Ya no más indicaciones efectivamente de qué es lo que tiene que hacer una mujer. Necesitamos en esta coeducación empezar a incorporar a los hombres, no solamente en cuanto a la atención, sino también para que asuman la responsabilidad de sus actos violentos, que asuman los privilegios que tienen y que renuncien a este pacto patriarcal. Las mujeres necesitan realmente un cambio en todas las estructuras, insisto, en espacios públicos, privados y cibernéticos, que este sistema patriarcal y esta corrupción se estirpe de todos los sistemas a los cuales ellas se enfrentan, así como seguramente van a haber vallas y van a haber desplegados de mujeres ateneas y otras fuerzas en México reaccionen tan rápido cuando estamos en una situación de riesgo, ¿no? Eso es lo que necesitamos las mujeres, que
se nos mire como sujetas activas, como ciudadanas, y que en esa acción inmediata también respondan a las exigencias desde un servicio a una salud digna, un servicio a un espacio de interlocución en donde ellas quieran apropiarse, sea político, sea radiofónico, con las mujeres periodistas. Necesitan que realmente los refugios tengan este presupuesto garante y efectivo todo el año. Necesitan poder ir a un empleo y que tengan recursos realmente igualitarios y que haya un sistema nacional de cuidados. Es decir, necesitan ser miradas como sujetas de derecho. Y el Estado mexicano no lo ha logrado hacer. El Estado mexicano está más pendiente de administrar la violencia contra las mujeres, de hacer simulaciones, de decir que está cumpliendo, pero en realidad en la práctica no hay una garantía de los derechos humanos. Dejaremos de exigir, dejaremos de hacer presencia hasta que pues no solamente la dignidad se haga costumbre, como es uno también de nuestras consignas feministas, sino que hasta que todos nuestros derechos sean garantizados en todas nuestras etapas de vida y en todas nuestras diversidades como mujeres. Esto no existe, querida Lucía, sigue siendo un anhelo y este anhelo lo hacemos su exigencia, así que pues seguiremos siendo insistencialistas como nos caracteriza y mostrando lo que el patriarcado quiere invisibilizar. Si hay violencias machistas, hay violencias institucionales, hay violencias de gobierno y hay pactos que siguen oprimiendo a las mujeres en todos los espacios. Y muestra de ello es, insisto, un presupuesto totalmente reducido, pero sin garantía de progresividad. Y estas alertas de violencia de género, que son mecanismos efectivos, eficientes, pero que no están siendo prioridades ni en seguimiento, ni evaluación, ni en aplicación, ¿no? Y bueno, las sanciones contra los agresores, ¿qué decir, no? O sea, es mayor un delito de un robo que todavía la violencia de género. La violencia de género sigue siendo el delito que tenemos que comprobar, que tenemos que demostrar por el simple hecho de ser mujeres. Esto se tiene que cambiar y hablar de una justicia integral, justa, inmediata y por supuesto con perspectiva de género. Tú hablabas de un sistema integral de justicia y escuchaba en la mañana una entrevista de una abogada que señalaba que cuando una mujer denuncia violencia, es solo el inicio de un proceso revictimizante y que en promedio puede llevarles 8 años. Eso le implica a esas mujeres tener fortalezas emocionales, fortalezas sociales, fortalezas de organizaciones como la Red Nacional de Refugio, porque no solo es ir al Ministerio Público y denunciar. Hay todo un proceso, tú lo señalabas, revictimizante, no se les cree. En ese sentido, desde la experiencia de la Red Nacional de Refugio, ¿cuáles son esas claves que hay que tener presente para fortalecer a las mujeres frente a este proceso que no les cree, que las obliga a demostrar, etcétera? Es súper importante esto que dices porque además de que el proceso empieza con la revictimización, muchas ocasiones, en el 50% de los casos, cuando ellas deciden denunciar es cuando hay mayor nivel de riesgo y peligrosidad, porque obviamente pues conflictúa al patriarcado de esa persona agresora, ¿no? Entonces, es importante que las mujeres reciban este acompañamiento, que no romanticemos, que podamos acompañarlas en esta realidad, es enfrentarse a obstáculos, tienen que tener un acompañamiento emocional precisamente por todo esto que implica trabajar desde su fortaleza, desde el reconocimiento de sus sentires, de esto que ellas desean, pero también acompañándolas en procesos constantes y diarios de pérdidas de expectativas, pérdidas de un acceso a la justicia que no solamente es la denuncia, no solamente es la sentencia. Hablar de acceso a la justicia integral es la reparación del daño, que eso hay que decirlo. Una mujer víctima de violencia, aun cuando tenga reparación del daño, jamás va a regresar a esa situación que ella estaba en bienestar antes de vivir una situación de violencia machista y estructural. Implica también garantizarle un espacio de vivienda posterior a un refugio, si es que está en un refugio, garantizarle un sistema de cuidados, garantizarle el acceso a la recreación. Eso es hablar de acceso a la justicia integral y en México no se reconoce ese acceso a la justicia integral. Se piensa que es una sanción, una sentencia. Tú le preguntas a muchas mujeres, por lo menos las que acompañamos a refugios, más de 50,000 al año, lo que te dicen es, para mí acceder a la justicia es que me crean, que realmente esté comprobado que sí fui víctima de violencia, que no estoy loca, que no me lo inventé, que realmente perdí muchas cosas para estar en esta ciudadanía, que no la puedo ejercer porque no tengo una vivienda, porque no tengo un trabajo. Creo que eso es bien importante, transitar y exigir que se mire este acceso a la justicia integral y que, por supuesto, estos puntos claves es pues sentirse acompañada. Ahí estamos la Red Nacional de Refugios, la Red de Alertistas, muchas otras organizaciones,
para acompañar a las mujeres en su proceso. Pueden estar dentro del refugio o fuera del refugio, pero sí acompañadas, porque hay que enfrentarnos la realidad a un sistema que de verdad intenta todo el tiempo decirte que no es cierto lo que estás diciendo, que intenta decirte todo el tiempo, así no es, y es más fácil que perdones. Ni perdón ni olvido. Necesitamos garantía de derechos humanos y por eso seguimos en pie. Y creo que es algo bien importante que las compañeras sepan que no están solas, que no es un discurso, que es en la práctica, que las acompañamos y el proceso es para cada una. Pueden ser 8 años, pueden ser 3 años, pueden ser más, pero sí es bien importante tener este acompañamiento y si lo necesitan, un espacio de protección, por supuesto. Y todo eso forma parte de algo que tú ya señalabas, Wendy Figueroa, es parte de esta memoria histórica que necesitamos preservar para saber frente a qué estamos, Marina Reina. En términos de, yo te preguntaría también, de esto que requieren las mujeres y las niñas para garantizar una vida libre de violencia. Desde ustedes como Red Nacional de Alertistas, desde ti como experta, como abogada, ¿qué requieren las mujeres para vivir libres de violencia? Requieren mayor certidumbre ante una problemática que estamos viviendo a nivel general, a nivel país. Necesitamos que estos mecanismos, que al final lo que se pretende es erradicar la violencia contra las mujeres, es que se mejoren, se fortalezcan y que los recursos que se ejecutan, bueno, pues sean ejecutados con transparencia y que estos mecanismos, para que sean mayormente efectivos, pues sean evaluados bajo indicadores de cumplimiento de resultado, pero también de impacto. Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad? ¿Queremos que la violencia reduzca? Bueno, pues entonces bajo esos indicadores hay que evaluarlas. El mecanismo es bueno, el fin es importante, entonces hay que aplicarlo con responsabilidad en todos los niveles de gobierno. Nosotras como sociedad civil estaremos atentas, monitoreando, dando seguimiento y pues atendiendo en este caso a las mujeres que están en situación de violencia, que es el mejor ejemplo para poder decir vamos avanzando o no vamos avanzando, o estamos estancados o no se están cumpliendo con responsabilidad estos mecanismos que para eso fueron diseñados. Hablas de las organizaciones sociales. ¿Cuál ha sido el papel de este movimiento feminista para poder poner en primer plano la vida y la integridad de las mujeres? Sí, las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel sumamente importante. Somos quienes hemos puesto las alertas, hacerlas visibles, quienes hemos solicitado a nivel general este mecanismo. Somos quienes estamos monitoreando, evaluando desde la sociedad civil, e incluso nos hemos constituido en contralorías sociales feministas para dar seguimiento a estos mecanismos a nivel local, que esta es una estrategia que desde la sociedad civil hemos visto que necesitamos hacer y que de manera articulada estamos interactuando también con las instituciones para poder decirles, miren, estamos observando esto aquí, estamos observando aquello allá, ¿qué necesitamos mejorar? Que a veces nos escuchan, a veces no. Hay una respuesta a veces de rechazo hacia nosotras desde que se solicita la alerta porque vemos que no es recibida bien, ¿no? Cuando sí debe ser un mecanismo que trae oportunidades de mejoramiento, de hacer mejor una vida libre de violencia en un territorio determinado y en este país, que es lo que queremos. La violencia contra las mujeres se incrementa a gran escala a nivel internacional y nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, obtenidos en su encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, señala que a nivel nacional habían 65.5 millones de mujeres, el 77.1% tenía 15 años y más, y de este porcentaje, el 70% habría experimentado por lo menos un acto de violencia psicológica, económica, patrimonial, física o discriminación en al menos un ámbito en nuestro país. Voces y Memoria es un podcast de CIMAC Noticias dedicado a construir un camino que permita entender nuestra historia, vindicar la trayectoria de quienes cambian el orden político y encontrar un archivo vivo con todo aquello que podemos aprender de las sobrevivientes. Voces y Memoria contra la violencia hacia las mujeres y niñas.